Buenas noches, ingeniero Canchari y compañeros presentes. Hoy día nos ha tocado el tema de cálculo de necesidades de insumos y materiales. Somos el grupo número 2, conformado por Albornoz Catering, Claro Saraí, Meléndez Brian, Verastegui Anthony y mi persona Huerta Marisol. Los temas a tratar son los siguientes. Como punto número 1, tenemos el cálculo de cantidades y volúmenes de materia prima. Como punto número 2, tenemos el cálculo de cantidades de equipamiento y estantería para almacenar la materia prima. Antes de ello, vamos a recordar algunos cálculos previos desarrollados la semana pasada. Tenemos el dimensionamiento del peso de la bobina. Recordamos los datos del caso, que son el peso máximo de la bobina 20 kilogramos, la longitud de la bobina 1.2 metros, el diámetro interno 10 centímetros, el diámetro externo 11 centímetros, el espesor 5 milímetros y un gramaje de 2.500 gramos por metro cuadrado. Para hallar el área total, reemplazamos en la fórmula y nos sale el resultado de 0.4145 metros cuadrados. Para hallar la masa de la bobina, utilizaremos la siguiente fórmula del gramaje por el área. Y nos sale un total de 1.0367 kilogramos. También tenemos las densidades propuestas por el caso y el peso aproximado de la tela, que en este caso es 18.97 kilogramos, y en gramos 18.970, y un ancho de 1.2 metros. Para los siguientes cálculos nosotros utilizaremos la tela del polirrayón con un urdimbre 20x1 y una trama de 8x1. Para hallar el cálculo del área total de la tela, utilizaremos los datos de la densidad, del peso de la tela y el ancho de la tela. Lo reemplazamos en el área total de la tela del polirrayón en este caso y utilizaremos una regla de 3 simple. Tenemos que para un metro cuadrado nosotros necesitamos 210 gramos. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados entraría para 18.900 gramos? Sería un total de 90.33 metros cuadrados, como podemos observar en la tabla. Y de igual manera, utilizaremos la regla de 3 simple para hallar el área total de las demás telas. Tenemos el cálculo de longitud de tela, con los datos ya mencionados de la densidad, del peso y el ancho. Reemplazaremos en la fórmula del área, que es igual a la longitud por el ancho, llegando así a un resultado de 70.28 metros. Y así realizamos las demás ecuaciones para hallar la longitud de las demás telas. Tenemos el cálculo de metros de tela por bobina, con los datos de la densidad, del peso y del ancho ya mencionados. Reemplazaremos en la fórmula del metros de tela, que es igual a pesos de tela en bobina entre densidad por ancho. Al reemplazar los datos, tenemos un total de 71.48 metros. Como podemos observar, este está resaltado en el cuadro del polirrayón. Y de igual manera utilizaremos la misma fórmula para hallar metros de tela por bobina para las demás telas. Tenemos el cálculo del espesor de la tela. Con una densidad del polirrayón de 210 y un espesor supuesto brindado por el grupo de 0.0005. Tenemos la siguiente fórmula, que es el espesor de tela igual a la densidad por el espesor supuesto entre 1000. Al reemplazar los datos, obtenemos un resultado de 0.00011 metros. Y de igual manera utilizaremos la misma fórmula para hallar el espesor de la tela en metros de las demás telas. Cálculo de diámetro de bobina con tela. De igual manera tenemos los datos ya mencionados, que es la densidad,
la longitud hallada anteriormente, y en este caso utilizaremos el diámetro interno inicial, que será 11 centímetros, y el espesor supuesto de 0.0005. Hallamos en la siguiente fórmula, que es la longitud es igual a pi entre 4 veces el espesor por el diámetro final al cuadrado menos el diámetro inicial al cuadrado. Despejamos el diámetro final, que es lo que queremos hallar, y reemplazando los datos obtenemos un resultado de 0.2450 metros. Y así utilizaremos la misma fórmula para hallar el diámetro de la bobina con telas en metros de las demás telas. Cálculo del número de vueltas de la tela. Para hallar el número de vueltas de la tela utilizaremos la siguiente fórmula, que es el número de vueltas igual al diámetro final menos el diámetro inicial sobre 2 veces el espesor. Utilizaremos los datos obtenidos anteriormente, que es el diámetro de la bobina con tela. Tenemos el espesor supuesto y la densidad también, el diámetro interno, que es el inicial. Al reemplazar los datos, tenemos un promedio de 135 vueltas para el polirrayón. Y de igual manera utilizamos la misma fórmula para calcular las demás telas. Tenemos el cálculo de producción de la tela mensual. Eso también es brindado por el caso. Lo que utilizaremos nosotros es el total, que son 5.816.664. Para el cálculo de la producción de rollos de tela mensual utilizaremos la siguiente fórmula, que es la cantidad de rollos mensuales es igual a la producción en kilogramos mensuales de tela entre peso de la tela en kilogramos por cada bobina. Tenemos la producción mensual en kilogramos de tela obtenidas en el cuadro anterior y el peso de la tela por bobina, que son 18.0125 kilogramos. Reemplazando los datos, tenemos un total de 3.940 unidades, en este caso para el polirrayón. Pero recordemos también que nuestras entregas serán parciales. En este caso nosotros utilizaremos una entrega semanal. Entonces el total semanal halladas por cada tela nos sale un total de 80.731. Como punto número 1 tenemos el cálculo de cantidades y volúmenes de materia prima. Tenemos el cálculo de producción de la materia prima. Como ya habíamos mencionado en el cuadro, tenemos una producción mensual total de 5.816.664. Y como grupo consideramos un desperdicio del 3%. Tenemos el cálculo de la materia prima. Con los datos de la producción mensual en kilogramos de tela, que ya habíamos visto en cuadros anteriores, utilizaremos la fórmula de la materia prima, que es igual a la producción total mensual de la tela por el porcentaje de materia prima. Tenemos la composición de fibras en porcentaje y cantidades de producción en kilogramos. Al considerar un desperdicio del 3%, nosotros tenemos un total necesario más la cantidad desperdiciada, que son del algodón, del poliéster, del rayón y del elastano. Y un total semanal del algodón, en este caso de 931.055.20. Para el poliéster tenemos 347.873.18. Para el rayón tenemos 18.124.57 y para el elastano tenemos 10.353.86. Cálculo del volumen de fardos de tela. Sabemos que la materia prima se almacena en fardos o balas. Las normas ISO mencionan que las dimensiones de fardos pueden ser las siguientes, como podemos observar en la siguiente tabla.
Entonces, para hallar el volumen de fardos, tenemos la fórmula de longitud por ancho por alto. Al reemplazar los datos, nosotros obtenemos un volumen de fardos de 0.5194 metros cúbicos. Cálculo del almacenamiento de materia prima. Para este cálculo, nosotros tomamos como referencia el poliéster. Tenemos como dato los pesos de fardo en kilogramos de 220, que como grupo consideramos un volumen de fardos de 0.5194 hallados anteriormente. Y para este cálculo utilizaremos una nueva fórmula. Es el número de fardos igual producción mensual de la materia prima entre el peso de fardo. Al reemplazar los datos, tenemos 6.325 unidades. Y de igual manera, para hallar el volumen total de fardos, utilizaremos la fórmula siguiente, que es el número de fardos semanal entre volumen de fardo. Reemplazando los datos, obtenemos un resultado de 821.30 metros cúbicos. Y es ahí donde podemos observar en la tabla los que están resaltados. En este caso para el poliéster. Y de esa misma manera para las demás materias primas. Tenemos el cálculo de cajas por insumo. En este caso, el hilo. Como dato tenemos la cantidad de producción de materia prima en kilogramos, que ya fue hallada anteriormente, y el número de bobina por caja. También tenemos el peso de los conos de hilo, tanto del algodón, que es 4 kilogramos, del poliéster, que es 2 kilogramos, del rayón, que es 2 kilogramos, del elastano, que es 2 kilogramos. Y bueno, como dato, tenemos las dimensiones del cono del hilo, que son el diámetro mayor 22 centímetros, el diámetro menor 17 centímetros y la altura 30 centímetros. Estos datos fueron formulados por el grupo según las investigaciones que realizamos. Para hallar el número de bobinas del poliéster, utilizamos la regla de 3 simples observadas y al reemplazar los datos, tenemos un total de 193.937 unidades. De esa misma manera, para hallar el número de cajas del poliéster, hacemos otra regla de 3 simples. Y al reemplazar los datos tenemos un total de 9.663 cajas. Como podemos observar en el siguiente cuadro, los datos están resaltados. De esa misma manera utilizamos la misma fórmula para hallar la cantidad de cajas por materia prima semanal. Como punto número 2, tenemos el cálculo de cantidades de equipamiento y estantería para almacenar la materia prima. Tenemos el cálculo de estantes para rollos de tela. Podemos ver los siguientes datos del estante para rollos de tela, con una altura de 5.85 metros, profundidad de 1.38 metros, un largo de 9.55 metros, el tamaño de los espacios de 0.88 metros, la agrupación de los estantes que está conformado por 6 columnas y por 6 filas, y el total de rollos por espacio, que están conformadas por 18 unidades. En el cuadro de la derecha observamos el número de rollos por mes y el número de rollos por semana, que utilizaremos para la distribución de estantería de la tela. Tenemos bobinas semanales para cada tela, que son reemplazadas por los números de rollo por semana. También tenemos las bobinas por cada piso, para este caso del cotón 100, 108, y así mismo para las demás telas. También tenemos las bobinas por estante, y en este caso va a ser la misma cantidad de 648 para todas las telas. Tenemos un total de estantes que se halla con la fórmula de bobinas semanales entre bobinas de estante.
Teniendo así para el cotón 100, 40, para el cotón 70-29, para el cotón 50-22, para el policotón 18, para el polirrayón 16. Y tenemos el total de estantes, que son 125 unidades. También hallamos el cálculo de estantes para las cajas de hilo. Los siguientes datos del estantes para cajas de bobinas de hilo son la altura de 10.7 metros, la profundidad de 1.38 metros, el largo de 15.46 metros, el tamaño de los espacios de 1.24 metros, la agrupación de los estantes, 8 columnas por 9 filas, y el total de cajas por espacio, que es considerado como 16 unidades. El cuadro de la derecha, que son cantidad de cajas por materia prima semanal, será utilizado para nuestra distribución de estantería para los hilos. En este caso tenemos para las bobinas semanales, utilizaremos el cuadro de número de bobina por hilo de materia prima, como ya habíamos mencionado. Para la bobina por caja, por cada caja, tenemos 18. Para las cajas de bobina, utilizaremos las bobinas semanales entre las bobinas por cada caja, en este caso 18. Y tenemos un total, bueno, del algodón, en este caso que es 12.931, para el poliéster 9.663, para el rayón 503, para el elastano 288. Tenemos también las cajas por piso, que es la multiplicación de el total de cajas por espacio, que son 16 unidades, por la agrupación de los estantes, pero solamente las columnas, que en este caso son 8. Teniendo un total de 128, tanto para el algodón, para el poliéster, para el rayón y para el elastano. Tenemos las cajas por estante, que es igual a cajas por piso por 9 filas, que en este caso es la agrupación de los estantes, obteniendo un total de 1.152 para el algodón, 1.152 para el poliéster, para el rayón y para el elastano. Y tenemos un total de estantes de 18. Entonces, el número de estantes a utilizar será 72 unidades. Tenemos el cálculo de cantidades de pallets. Para este caso utilizaremos el pallet americano. Las características son un peso de 25 kilogramos, una carga de 1.200 kilogramos, un largo de 1.000 milímetros, un ancho de 1.200 milímetros y una altura de 145 milímetros. Tenemos la cantidad de pallets para los rollos de tela. Para los estantes, un total de 125, como ya habíamos observado. Y para los pallets, en total tenemos 4.500 unidades. Las divisiones por cada estante son de 36. Quiere decir que está conformado por 6 columnas y por 6 filas. También tenemos la cantidad de pallets para la caja de hilos. Para los estantes tenemos un total de 72 unidades y para los pallets un total de 5.184 unidades. Las divisiones por cada estante es de 72. ¿Qué quiere decir esto? 8 columnas por 9 filas. Eso sería todo. Muchas gracias.